Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. En programas anteriores hemos presentado los libros de la Biblia y hoy tendremos el gusto de acercarnos a ella, pero de otra manera. Y lo haremos en una forma más sencilla y amena a través de diversas historias bíblicas sintetizadas, con el deseo de que en unos cuantos programas, tú que nos escuchas, conozcas el contenido de las Sagradas Escrituras a través de sus historias. Así podrás decirles a tus amigos, yo sí conozco la Biblia. Y antes de que gocemos de estas historias, es conveniente que tengas en cuenta que Dios es el origen y el autor de la Biblia. Los hombres que a lo largo de muchos siglos la han escrito, lo han hecho inspirados por Él. De tal manera que escribían, sabiéndolo o sin ser conscientes de ello, lo que Dios quería que escribieran. Precisamente por eso le llamamos Palabra de Dios. Naturalmente que la Biblia es un libro religioso a través del cual Dios nos revela verdades fundamentales y necesarias para la vida presente del hombre en sus relaciones con Dios, en las de los hombres entre sí y especialmente sobre la acción salvadora de Dios sobre todos nosotros. La Biblia toma en cuenta esto, se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo comprende desde el principio de los tiempos hasta la llegada de Jesucristo a la tierra. En cambio, el Nuevo narra la vida, obra y predicación de Jesucristo y de los primeros discípulos. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, la mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo y solo unos cuantos libros en griego. En cambio, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los especialistas la estudian en sus lenguas originales, pero la gente común lee las traducciones a cada lengua. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se componen de distintas partes que se llaman libros. Cada libro se compone de capítulos y los capítulos, a su vez, se dividen en versículos. Yo espero que, después de que escuches cada historia, surja en ti el interés de acudir a tu Biblia, abrirla y leer sin miedo alguno el contenido completo de la historia que aquí escucharás en forma sintetizada. La creación del mundo. Dios creó al principio los cielos y la tierra. La tierra estaba turbulenta, vacía de vida y envuelta en obscuridad. Quiso Dios que hubiera luz y apareció la luz. La separó de la oscuridad y la llamó día, a la oscuridad noche. Después, quiso que hubiera firmamento para separar las aguas de abajo de las aguas de las nubes. Así ocurrió, y al firmamento lo llamó cielo. Luego, quiso que se juntaran las aguas de debajo del cielo y que apareciera lo seco. Así sucedió, y a lo seco lo llamó tierra. A las aguas reunidas mares, y añadió: que de la tierra nazca hierba verde, con semillas y árboles con frutos. Y así fue. Más adelante,
quiso que en el firmamento hubiera sol, luna y estrellas para separar el día de la noche, y que sirvieran para medir los días, las estaciones y los años. Y aparecieron. A continuación, Dios creó los peces, las aves y los animales de todas las especies. Por último, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre todo lo creado. Y así creó al hombre y a la mujer. Esto lo puedes leer en el capítulo 1 del libro del Génesis. La creación de los ángeles. Dios creó también innumerables ángeles. No se pueden ver porque no tienen cuerpo. Son espíritus puros, muy inteligentes y poderosos. Los creó para que fueran mensajeros suyos y Dios decidió ponerles una prueba para que dijeran si querían amarle y serle obedientes para siempre. Muchos se rebelaron y muchos más se mantuvieron fieles. Por eso se entabló una batalla en el cielo. El arcángel Miguel, con los ángeles buenos, expulsaron a Lucifer y a los ángeles malos de la presencia de Dios y los arrojaron al infierno, creado para castigarlos eternamente. Ya nunca volverán a ser felices. En cambio, los ángeles buenos permanecen para siempre contemplando el rostro de Dios, dispuestos a cumplir sus órdenes. Cuando aparecieron los hombres, la batalla que hubo en el cielo se trasladó a la tierra. Lucifer, que también se llama Diablo o Satanás, y los ángeles caídos, que se llaman demonios, tientan a los hombres para que pequen y no vayan a gozar en el cielo. Lo hacen por odio a Dios y por envidia a los hombres. Pero Dios pone un ángel custodio al lado de cada ser humano que nace. Es su aliado en la batalla contra los demonios. Lo defiende ante los peligros del alma y del cuerpo y le ayuda con sus buenas inspiraciones en el camino hacia Dios. Hay que pedirle ayuda y agradecer sus servicios a nuestro ángel de la guarda. El paraíso. Adán, hecho del polvo de la tierra, recibió en la cara el soplo de Dios. Con este soplo estrenó el alma y empezó su vida con inteligencia para conocer y con voluntad para escoger libremente. Dios lo puso en un paraje encantador, el Edén, en un jardín con ríos y árboles para que lo trabajara. En el centro de este vergel había dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Comiendo del primero, su fruto le daba la inmortalidad, pero el segundo le produciría la muerte. Dios, prohibiéndoselo, le advirtió: el día que comas de él, morirás sin remedio. Adán era el primero y el único hombre sobre la tierra. Gozaba de la compañía y amistad de Dios. Su cuerpo le obedecía sin fatiga. Hiciera lo que hiciera, nunca se cansaba. Disfrutaba viendo los animales y les puso nombre a todos. Era muy feliz y tenía a su disposición todo cuanto pudiera desear. Pero se dio cuenta de que no tenía ningún semejante a él, y entonces se sintió muy solo. Entonces Dios puso remedio a su soledad. Lo durmió profundamente. Le extrajo una costilla y con ella formó a la mujer. Cuando la vio Adán,
se alegró con su presencia y dijo: Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Adán y la mujer andaban desnudos sin sentir vergüenza. Dios los visitaba y paseaba con ellos por aquel paraíso. Así de felices tenían que ser hasta que Dios se los llevara al cielo sin pasar por la tristeza de la muerte. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba allí, en medio del jardín, para probar su obediencia a Dios. Esto lo puedes leer en el capítulo 2 del libro del Génesis. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino, a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. No olvides hacer la oración del Santo Rosario y ofrecerlo a Dios y a la Santísima Virgen por tus necesidades. Madre de Dios. Octubre, mes del Rosario. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. El pecado de Adán y Eva. Como el hombre y la mujer eran felices, el diablo empezó a sentir envidia de ellos. A través de la astuta serpiente, dialogó con la mujer, aprovechando que estaba sola. ¿Es verdad que Dios no les permite comer los frutos de todos los árboles? Podemos comer de todos, menos del que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que si comemos de él, moriremos. No morirán. Si comen de él, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer, engañada por la serpiente, tomó de aquel fruto. Era apetitoso. Comió y le ofreció a Adán, que también lo probó. Acababan de desobedecer. Oyeron los pasos de Dios entre el follaje del jardín y se ocultaron. No soportaban su presencia. Sentían vergüenza de su desnudez y de su pecado. A las preguntas que les hizo Dios, ellos fueron echando la culpa del uno al otro. Adán a la mujer y la mujer a la serpiente. Dios castigó a Adán y Eva y maldijo a la serpiente. Les dio unas túnicas de piel y los arrojó del jardín del Edén. En la puerta puso 2 ángeles querubines con refulgentes espadas para que no pudieran volver a él ni comer más del árbol de la vida. Adán puso a su mujer el nombre de Eva, que significa madre de los hombres. Ellos dos eran toda la humanidad y todos los seres humanos pecaron en ellos. Por esto, todos nacemos sin la gracia de Dios, sujetos al dolor, a la fatiga y a la muerte. Aquel pecado sembró la malicia en el corazón de los hombres.
Esto lo puedes leer en el capítulo 3 del libro del Génesis. Caín y Abel. Adán y Eva se arrepintieron de su pecado y no se olvidaron de Dios. Pero la semilla del mal ya estaba sembrada en el corazón del hombre. Tuvieron hijos e hijas. Dos de ellos, los mayores, fueron Caín y Abel. El primero era agricultor y Abel, pastor de ovejas. Ambos ofrecían sacrificios a Dios. Abel era generoso y sacrificaba lo mejor de su ganado. Esto agradaba a Dios y por ello lo bendecía. Caín, dominado por el egoísmo, siempre ofrecía lo peor de sus cosechas y por ello Dios rechazaba su ofrenda. Esto hizo que en el corazón de Caín fuera naciendo la envidia hacia Abel. En su interior oía la voz de Dios que le decía: ¿Por qué estás triste? Obra bien y estarás alegre, pero si no, el pecado estará a tu puerta como una fiera al acecho. Pero Caín no quiso dominar sus malas inclinaciones, y un día, estando solos en el campo, se arrojó sobre Abel y lo mató. Este primer asesinato llegó como un grito hasta el cielo, por lo que inmediatamente Dios le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Y Caín se apartó de Dios. Huyó de aquellas tierras y anduvo errante. Agobiado por su crimen, temía morir a manos de cualquiera, pero Dios le puso una señal para que nadie lo matara. Por fin, se quedó a vivir con su mujer en la región de Nod. Adán y Eva aún tuvieron un nuevo hijo de buen corazón como Abel, a quien pusieron el nombre de Set. Esto lo puedes leer en el libro del Génesis. El diluvio. Después de muchísimos años, la raza humana se había multiplicado sobre la tierra, pero Dios vio que era grande la maldad de los hombres y se arrepintió de haberlos creado. Solo había uno bueno llamado Noé, y Dios le dijo: La tierra está llena de malicia por culpa de los hombres. Por ello, voy a exterminarlos. A continuación, le explicó la manera de construir una enorme arca de madera recubierta de brea, como un barco de 2 pisos. Cuando estuvo terminada el arca, Dios dijo a Noé que metiera en ella a toda clase de animales en parejas de macho y hembra, que cargara provisiones en abundancia y que se encerrara dentro con su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet y sus mujeres. Durante 40 días y sus noches no cesaron de caer cascadas de agua y todo ser viviente de aquella región pereció ahogado. Esto lo puedes leer en el libro del Génesis. Alianza de Dios con Noé. Al cabo de 150 días,
Las aguas del diluvio empezaron a bajar de nivel y el arca encalló sobre la cresta del monte Ararat. 3 meses más y aparecieron las cumbres de los cerros. Seguían rebajándose las aguas. Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que un día desapareció. Luego soltó una paloma que, después de un largo vuelo, volvió al arca. Noé pensó que había regresado porque el agua le impedía posarse en el suelo. Pasaron varios días más y volvió a soltar a la paloma. Al atardecer, ella regresó con un ramo verde de olivo en el pico. Noé entendió que era la señal de que ya podía salir. Retiró la cubierta del arca, miró y vio que ya estaba seca la superficie del suelo. Entonces soltó a todos los animales para que en libertad pudieran hacer crías y se multiplicaran. Noé hizo un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Este miró con ojos de bondad a aquellas criaturas que se habían salvado y dijo en su corazón: Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, ya que desde su niñez lleva en el corazón los signos de la maldad. Luego dijo a Noé y a sus hijos: Multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Todo lo que vive que les sirva de alimento, todo es suyo, yo se los doy. Y añadió: Hago un pacto con ustedes, ya no habrá otro diluvio. En ese momento apareció el arco iris. Noé y su familia sintieron la bendición de Dios sobre ellos. Sem, Cam y Jafet tuvieron muchos hijos y empezaron a repoblar la tierra. Esto lo puedes leer en el capítulo 8 del libro del Génesis. La Torre de Babel. Los descendientes de Sem emigraron hacia Oriente y se instalaron en el país de Senaar. Descubrieron un hermoso valle y decidieron construir en él una ciudad. Y en la ciudad, una torre cuya cúspide tocara el cielo. Con ella nos haremos famosos. Fabricaron ladrillos y probaron a cocerlos al fuego. De esta manera, consiguieron tener un material como las duras piedras. Y así, empezaron a edificar utilizando la brea como cemento. A medida que avanzaba la obra, surgían planes distintos sobre el modo de hacerla y eran frecuentes las discusiones entre los jefes y los obreros. Dios vio que era orgullo y vanidad lo que impulsaba a aquella gente a realizar tan gran construcción y decidió humillarlos en su ridícula pretensión. En aquel tiempo, todos hablaban la misma lengua y Dios dijo: Voy a confundir su lenguaje para que no se entiendan unos con otros. Y así sucedió. Todo era confusión, malos entendidos y desorganización. Y como no encontraban la manera de ponerse de acuerdo, decidieron dispersarse, dejando la torre sin acabar. Fue la Torre de Babel, llamada así porque significa que en ella Dios mezcló las lenguas. Esto lo puedes leer en el capítulo 11 del libro del Génesis. En noviembre es frecuente que se visiten los cementerios o se pongan altares y ofrendas en honor de los difuntos, pero lo mejor sería ofrecer por ellos una misa diaria durante todo el mes. Bendito sea Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si las quieres ofrecer por tus seres queridos, puedes llamar a la parroquia de los Santos Cosme y Damián y preguntar por las misas gregorianas de noviembre a los teléfonos 55 55 66 77 44 y 55 57 05 59
39. Y codo a codo junto a ti. Las misas gregorianas del mes de noviembre por la mañana se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Recuerda que solo puedes anotarlos a más tardar el domingo 27 de octubre. Y donde no había nada, pesqué en abundancia. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. El pueblo elegido. En esta parte de la Biblia se narra cómo Dios fue preparando un pueblo para que en él naciera su hijo. Y es que la humanidad se parece a un río. Empieza en las alturas de la sierra, en pequeños arroyos, se juntan unos con otros, se hace grande y con frecuencia se desborda y hace fértiles las tierras. Dios quiso escoger un río que llevara en su cauce la salvación. Ese río va a ser el pueblo escogido de Dios. Y empezó con un solo hombre, con Abraham, unos 1850 años antes de Jesucristo. Lo llama para que sea el principio del arroyo. Se le manifiesta y le pide fe. Fe en Dios y en las promesas que le hace, que poseerá la tierra de Canaán y que, por su numerosa descendencia, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Desde Abraham, la fe en el único y verdadero Dios ha ido pasando hasta el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia de Cristo. Dios gobierna la historia de los hombres para que llegue a la meta que ha previsto. En Egipto, la descendencia de Abraham empezará a ser un pueblo numeroso. La vocación de Abraham. Después de la Torre de Babel, la maldad se volvió a apoderar de la humanidad. El verdadero Dios estaba casi olvidado porque los seres humanos lo habían sustituido por ídolos. Afortunadamente, en la ciudad de Ur de Caldea, había un hombre piadoso llamado Abraham, casado con Sarai, al que Dios le dijo: Deja tu país y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Y un día, Abraham salió de Harán con Sarai y su sobrino Lot. Se llevó a todos sus criados, los ganados y los camellos. Cuando llegó a Canaán, Dios le dijo: Daré esta tierra a tu descendencia. Serás padre de un gran pueblo, y por ti serán benditas todas las naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque serás padre de muchísimos pueblos. Y a Sarai la llamarás Sara, porque de ella nacerán reyes de pueblos. Yo seré su Dios, y ustedes mi pueblo, el pueblo de Dios. Melquisedec. Los reyes de las ciudades de las márgenes del río Jordán estaban en discordia y acabaron en guerras. Sodoma y Gomorra cayeron en manos de los vencedores. La saquearon y se llevaron prisioneros a todos sus habitantes. Lot, el sobrino de Abraham que habitaba en Sodoma, también fue apresado. Uno de sus siervos que logró escapar dio a Abraham la noticia de lo sucedido. Inmediatamente, Abraham movilizó una tropa y los derrotó. Cuando Abraham regresaba victorioso,
le salieron al encuentro el rey de Sodoma y Melquisedec, rey de Salem, para rendirle homenaje. El rey de Sodoma le dijo que se quedara con todos los bienes recuperados en la batalla, pero Abraham no quiso quedarse con nada. Melquisedec, además de rey de Salem, era sacerdote del Dios Altísimo y presentó pan y vino para ofrecerlos en sacrificio. Mientras hacía esto, bendijo a Abraham diciendo: Bendito seas de parte de Dios, creador del cielo y la tierra. Abraham, en agradecimiento, le dio la 10ª parte de todo el botín obtenido. Esto lo puedes leer en el libro del Génesis. Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra se cometían muchas atrocidades. Un día, Dios se presentó ante Abraham y le dijo que pensaba destruir las 2 ciudades. Abraham le suplicó que tuviera compasión, ya que, por lo menos, debía haber 50 personas buenas en aquellos lugares. No las castigaría si así fuera. ¿Y si hubiera 40? Tampoco las castigaría. Abraham siguió insistiendo, y en el regateo con Dios rebajó hasta 10. Entonces Dios le dijo: En atención a 10 personas justas, no las destruiría. 2 emisarios de Dios fueron a Sodoma y desde casa de Lot fueron testigos de los espantosos pecados que cometían aquellas gentes. Entonces le dijeron a Lot que saliera a toda prisa con su mujer y que corrieran sin volver la mirada atrás, ya que si lo hacían se convertirían en estatuas de sal. El sol salía y empezó a caer una lluvia de azufre ardiendo sobre Sodoma y Gomorra. Las 2 ciudades, con sus habitantes, quedaron totalmente arrasadas. La mujer de Lot miró atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Esto lo puedes leer en el capítulo 18 del libro del Génesis. Dios prueba la fe de Abraham. Abraham y Sara no habían tenido hijos y por ser ancianos ya no podrían tenerlos. Sin embargo, Dios les había anunciado que tendrían mucha descendencia. A la sombra de su tienda, Dios le dijo que en el plazo de 1 año, Sara le daría un hijo al que llamarían Isaac. Sara escuchó esto desde el interior de la tienda y se echó a reír, pero pasó 1 año y efectivamente nació Isaac, colmándolos de felicidad. Pero un día, Dios le ordenó a Abraham: Toma a tu hijo Isaac, que tanto amas. Vete con él y ofrécelo en sacrificio en el cerro que yo te diga. Abraham debió quedarse desconcertado, pero obedeció. Llegaron al lugar señalado. Abraham construyó un altar y dispuso la leña sobre él. Ató a su hijo y lo puso encima. Luego empuñó el cuchillo y con el brazo en alto estaba a punto de sacrificarlo cuando el ángel de Dios lo detuvo y le dijo: ¡No lo mates! Porque veo que eres temeroso de Dios. Esto lo puedes leer en el capítulo 18 del libro del Génesis. Isaac y Rebeca. Abraham, muy anciano, llamó un día al más viejo de sus servidores para hacerle un encargo muy importante. No quería que su hijo Isaac se casara con una mujer de Canaán. El viejo criado
tomó 10 camellos cargados con ricos presentes y emprendió un largo viaje hacia Caldea. Después de muchas jornadas, al atardecer, llegó a las puertas de la ciudad de Harán. Junto a la fuente, detuvo los camellos y se dispuso a esperar a que las muchachas de la ciudad vinieran a llevarse agua. Entonces llegó una hermosa doncella, llenó su cántaro y cuando ya se iba, el viejo criado le pidió que le diera de beber de la vasija que acababa de llenar. La joven no solo le dio agua a él, sino que empezó a llenar el abrevadero para que los camellos también bebieran. Aquella muchacha era la elegida. Lo que acababa de hacer era la señal que había pedido el anciano criado para que Dios se la diera a conocer. Dime cómo te llamas y de quién eres hija. Soy Rebeca, hija de Batuel, el hijo de Nahor. Al viejo le dio un vuelco el corazón. Nahor era hermano de su señor Abraham, y por tanto, Rebeca era sobrina de Isaac. El anciano le obsequió un pendiente y 2 brazaletes de oro. Entonces, la muchacha corrió a contar en casa lo que había sucedido. Su hermano Labán fue en busca del anciano y lo invitó a que se hospedara en su casa. Ya ahí, el anciano contó que venía a buscar, de parte de su señor Abraham, una esposa para su hijo Isaac entre los parientes de la casa de su padre. Rebeca y su familia aceptaron el ofrecimiento. Al día siguiente, el anciano emprendió el regreso con la muchacha y su criada. Cuando Isaac vio a Rebeca, la aceptó inmediatamente como esposa. Esto lo puedes leer en el capítulo 25 del libro del Génesis. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Camino. En noviembre es frecuente que se visiten los cementerios o se pongan altares y ofrendas en honor de los difuntos, pero lo mejor sería ofrecer por ellos una misa diaria durante todo el mes. Bendito sea Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si las quieres ofrecer por tus seres queridos, puedes llamar a la parroquia de los santos Cosme y Damián y preguntar por las misas gregorianas de noviembre a los teléfonos 55 55 66 77 44 y 55 57 05 59 39. Y codo a codo junto a ti. Las misas gregorianas del mes de noviembre por la mañana se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Recuerda que solo puedes anotarlos a más tardar el domingo 27 de octubre. Y donde no había nada, pesqué en abundancia. En tu Camino. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. Esaú y Jacob. Pasaron los años y Rebeca dio a luz mellizos. Esaú nació primero que Jacob, y los dos crecieron juntos. Esaú era muy peludo y Jacob lampiño. El mayor era el preferido de su padre porque le gustaba el monte y la caza. En cambio, Jacob era hogareño y su madre lo quería más.
Cuando llegaron a jóvenes, un día Jacob estaba guisando unas sabrosas lentejas y Esaú venía de cazar hambriento, por lo que le dijo: te cambio mis derechos de primogénito por un plato de esas lentejas. Júramelo ahora mismo. Esaú lo juró. Se comió las lentejas y cambió los derechos de la primogenitura. Para ese entonces, Isaac era ya muy viejo y se había quedado ciego. Había llegado el momento de transmitir a su hijo mayor todos los derechos. Por eso llamó a Esaú y le dijo que saliera a cazar al monte para que con la caza le preparara un buen guiso. Después de comer, le daría la bendición. Rebeca, que había oído todo, pidió a Jacob que le trajera del rebaño 2 cabritos y los guisó rápidamente. Vistió a Jacob con las mejores ropas de Esaú y le cubrió los brazos con la piel de los cabritos. Luego le mandó que sirviera la comida a su padre para que le diera la bendición antes de que regresara Esaú. Padre, come el guiso que acabo de prepararte. La voz es de Jacob. Acércate para que te toque y me asegure que eres tú, Esaú. Los brazos peludos por las pieles de los cabritos y el perfume de los vestidos de Esaú engañaron a Isaac. Comió y le dio su bendición. Al poco rato entró Esaú con su plato de caza. Aunque Isaac se lamentó por haber sido engañado, fue Jacob el que quedó constituido en heredero por la bendición paterna. Esto lo puedes leer en el capítulo 25 del libro del Génesis. La escalera de Jacob. Encolerizado por todo lo ocurrido, Esaú amenazó con matar a su hermano y para evitarlo, Rebeca le dijo a Jacob que huyera hasta que se calmara. Isaac le aconsejó que aprovechara el viaje para buscar esposa en el país de su madre, en casa de su tío Labán. Y Jacob huyó encaminándose hacia Harán. Al anochecer de la primera jornada, se tiró en el suelo y recostó la cabeza sobre una piedra para dormir. Entonces soñó con una escalera que de la tierra subía hasta el cielo y por ella circulaban ángeles. Dios que estaba arriba le dijo: Te doy la tierra en que estás acostado. Será para ti y tu descendencia. Yo estoy contigo. Te cuidaré a donde vayas y te devolveré a este mismo lugar. Jacob se despertó asustado como si hubiera tenido una pesadilla. Entonces ungió con aceite la piedra en que se había apoyado. Siguió caminando muchas jornadas y se encontró con unos rebaños de ovejas junto a un pozo. Preguntó a los pastores de dónde eran. Ellos le respondieron que de Harán. Les preguntó si conocían a Labán y efectivamente lo conocían, por lo que, señalando a una muchacha que venía con su ganado hacia el pozo, le dijeron que era Raquel, una de sus hijas. Él se dio a conocer a Raquel y lloró de alegría al encontrarse con parientes tan lejos de su casa. Jacob pasó muchos años trabajando en casa de su tío Labán y se casó con Raquel. Con muchas riquezas, regresó a Canaán, donde su hermano Esaú lo recibió con los brazos abiertos. Cuando llegó a Mambré, aún pudo abrazar a su anciano padre Isaac, quien poco después murió. Esto lo puedes leer en el capítulo 27 del libro del Génesis. Los hijos de Jacob. Dios habló a Jacob en Betel y cambió su nombre por el de Israel. Le recordó que de él nacería un pueblo, una asamblea de pueblos y habría reyes en su descendencia.
insistió en que la tierra que dio a Abraham e Isaac se la daba a él y a su posteridad. Partieron de allí y, poco antes de llegar a su nuevo campamento, Raquel dio a luz, pero murió en el parto. Al niño que nació le pusieron por nombre Benjamín, el último de los 12 hijos de Jacob. Los otros nacieron mientras estuvo en casa de su tío Labán. Se llamaron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José. Los 12 hijos de Jacob serán las cabezas de las 12 tribus del pueblo de Israel. Eso lo puedes leer en el capítulo 35 del libro del Génesis. José vendido por sus hermanos. José era el preferido de Jacob, por lo que sus hermanos le tenían envidia y celos. Un día les contó un sueño que había tenido. En él estaban en el campo atando pacas de trigo y el suyo se mantenía derecho, mientras que las de sus hermanos se inclinaban rodeándolo para adorarlo. En otro sueño, les contó que el sol, la luna y las estrellas también lo adoraban. Jacob les reprendió por contar estos sueños, y como temía, la envidia de sus hermanos se convirtió en odio. En cierta ocasión, los hermanos de José pastoreaban los rebaños lejos de casa, y hacía mucho tiempo que Jacob no tenía noticia de ellos, por lo que mandó a José para que viera cómo se encontraban. Ellos lo vieron llegar de lejos, distinguiéndolo por una bonita túnica de colores que había sido de su padre y que éste le había regalado. Y entonces se dijeron: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y veremos en qué quedan sus fantasías. El hermano mayor, Rubén, con intención de salvar la vida del joven, les propuso arrojarlo a un pozo seco. Ellos aceptaron. Cuando llegó José, lo despojaron de la túnica y lo echaron al fondo del pozo. Rubén se alejó para vigilar el rebaño y después de unas horas se acercó al pozo con la intención de sacar a José y mandarlo de regreso sano y salvo a su casa. Pero ya no estaba allí. Furioso y apenado, fue a donde estaban sus hermanos y les preguntó: ¿qué han hecho con José? Ellos le contaron que, mientras estaban comiendo, vieron una caravana y Judá propuso venderlo como esclavo en vez de dejarlo morir. Y así lo hicieron, entregándolo por 20 monedas de plata a aquellos mercaderes que se dirigían a Egipto. Y para que su padre Jacob no supiera lo que habían hecho, le mandaron la túnica manchada con la sangre de un cabrito, haciéndolo creer que una fiera lo había devorado. Jacob lo lloró como muerto, y hasta muchos años después conocería la verdad. Esto lo puedes leer en el capítulo 37 del libro del Génesis. En tu Camino presentó historias bíblicas para niños y adultos.